amigos, damos inicio a nuestro primer bloque del programa. Me encuentro en estos momentos con el doctor Carlos Bocanegra García, quien nos está visitando para conversar sobre este tema que nos interesa a toda la población peruana y trujillana en general, que es el fenómeno del niño. Doctor, bienvenido a Sentirse Bien. Muchas gracias, muy amables, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted por su visita. El doctor Carlos es biólogo y él nos va a comentar cuáles vendrían a ser los indicadores de que nos muestren de que estamos ya actualmente pasando por el fenómeno del niño, que el fenómeno del niño está presente ya en nuestro país y en nuestra ciudad. Así es. Esto es que debe quedar bien claro. No vamos a esperar la venida del niño. El niño ya está con nosotros. Y como lo habían mencionado, hay indicadores físicos, hay indicadores químicos y hay indicadores biológicos que nos manifiestan la presencia de este fenómeno, que no es nuevo. Ya lo hemos tenido con consecuencias nefastas el 82-83, el 97-98. Claro, que es lo que más recordamos, creo, la mayoría de personas, el 97 y el 98, las consecuencias que hubo, pues con las inundaciones y demás, que usted nos dice que no solamente son lluvias, sino que hay muchas consecuencias que van a venir. Así es. Todos tenemos en la memoria colectiva tal vez la relación niño-lluvias, pero no es tan así. El niño es todo un proceso que se gesta con un año de anticipación, para empezar. Es un desastre natural que anuncia. No es como un terremoto que se da súbitamente o como un tsunami, ¿no? El niño es un calentamiento de las aguas superficiales del mar, ¿no? Y que viajan, ¿no? Desde la parte del oeste hasta el este y del norte al sur. Es decir, es todo un proceso. Sí. Muy bien. Digo que cuando hablamos de niño no necesariamente tenemos que hablar solamente de lluvias. Tenemos que hablar de las consecuencias, por ejemplo, que son el hecho de que haya lluvias. Las lluvias, ¿qué nos va a traer como consecuencia para Trujillo? Recordemos el 97-98. Se cargaron los ríos, se desbordó el río Moche, inundaciones, ¿no es cierto? Se desbordó el río Chicama, pero no solamente se desbordó, no solamente llegó a inundar los cultivos, interrumpió el tránsito. Las carreteras, yo recuerdo mucho, se interrumpió el tránsito entre Trujillo con Huanchaco. Producto de que precisamente Río Seco y la Quebrada de León se cargaron de agua y inundaron todo lo que significa ahora el Badén a la altura de lo que es el Hotel Bracamonte. Claro. ¿Sí? Entonces se partió en dos prácticamente la relación Huanchaco con Trujillo. Lo cual también influye en el trabajo de muchas personas. Por eso que eso impacta económicamente, socialmente. Y aquí hay una cosa que debemos preocuparnos. El agua. El agua que vamos a consumir potable no va a ser disponible como lo tenemos ahora en tiempos normales. ¿Por qué? Yo quiero que la población tome sus precauciones. Cuando se carga el río, se carga no solamente con agua, sino con sólidos, con sedimentos. Y estos se infiltran a la napa freática, ¿no? Y muchos pozos tubulares sacan el agua del subsuelo. Entonces, esa agua ya no la pueden tratar fácilmente porque está cargada de sólidos. Ahora, tenemos una planta la Tarjea en Alto Salaberry, que es producto del proyecto Chavimochic. Ahí también tratan el agua, pero, repito, las aguas van a llegar cargadas de sólidos y no va a haber la eficiencia adecuada para disponer del agua como tenemos ahora. Por lo tanto, eso va a generar un problema serio que se va a relacionar con las enfermedades, ¿no? Claro, y no solamente en el consumo del agua, porque tal vez muchas personas dicen, pero puedo hervir el agua, puedo comprar agua mineral, pero para el uso del agua también, ¿no? Para el lavado de nuestros utensilios, para el lavado del servicio, para la limpieza de uno mismo, el agua va a estar un poco contaminada. Así es, y lo peor es que no va a haber en la cantidad que queremos. Sí, sobre todo eso. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que Chavimochic, Sedalit, nos plantee un plan de mitigación, un plan su plan de contingencia. ¿Cómo lo va a enfrentar? Pero tenemos que nosotros, la población, conocerlo. ¿Qué pasó? Miren, hace poco tuvimos un accidente, entre comillas, se rompió una tubería que abastecía el agua desde Chavimochic, recordarán. Una semana sin agua en Trujillo. Medio millón de personas que hacían inmensas colas para conseguir agua. ¿Se imaginan ustedes? Una temporada amplia del Así es, con este fenómeno. Claro. Entonces, si no hay un programa de prevención, un programa alternativo, definitivamente las consecuencias van a ser desastrosas. Claro que sí. ¿Y usted cree que, como nos menciona, ya estamos en presencia del fenómeno del niño? ¿Usted cree que existe algún plan que se pueda
formular para que pueda atacar este problema desde ahorita? Porque generalmente los planes deberían ser planificados con mucho tiempo de anticipación, lo cual no se ha hecho. Y como comentábamos fuera de cámaras, no se ha aprendido nada del fenómeno, de los fenómenos pasados que sí pues tuvieron consecuencias lamentables, desastrosas en nuestra ciudad, y seguimos completamente iguales. La ciudad no tiene ningún cambio. Mire, lo que acaba de decir es tan cierto. Veamos los hospitales. ¿Han aumentado su cobertura? ¿Están preparados para recibir un número elevado de damnificados, con problemas respiratorios, con problemas digestivos? Porque no olvidemos que las altas temperaturas hacen que los vectores, como el zancudo, por ejemplo, se reproduzca de una manera muy rápida, ¿sí? Y al reproducirse tenemos una mayor amenaza de lo que significa el dengue. Sí. ¿No? Entonces, ¿estamos preparados para eso? Si visitamos los hospitales vamos a darnos cuenta que realmente ahora no pueden atender los casos de emergencia. No. En los pasadizos se ven a los enfermos, es una cosa desastrosa. Y sobre todo que estas enfermedades, muchas de ellas se vuelven contagiosas, ¿no? Se propagan. Entonces niños, personas que están más predispuestas a que se les complique la enfermedad, como mujeres embarazadas, personas mayores, pues pueden sufrir consecuencias terribles. La única medida hasta ahora que yo la veo razonable que han hecho es haber adelantado el término de las labores escolares. Ya. ¿No? Se ha previsto ahora que termine en noviembre. ¿No? Es la única medida, no hay otra. Por temas de contagio, pues, ¿no? De contacto. Por temas también de las lluvias que puede colapsar muchos de los centros educativos no tienen una infraestructura adecuada. Exacto, hay muchos centros antiguos y lo que usted menciona, las pistas, cómo la gente se va a movilizar de un lugar a otro, el tránsito, y el tránsito no solamente como particular, ¿no? No solamente como vehículo particular, sino como fuente de trabajo de taxistas, combis, micros. Entonces, y está asociado a los alimentos. Claro. Los alimentos también van a escasear. No olvidemos cuando el 97-98, yo recuerdo también se interrumpió la carretera hacia el norte. A la altura de Chiclín ya no había pase. Prácticamente la pista fue destrozada. Claro. ¿No? Entonces aquí lo que se tiene que hacer es tener conciencia de lo que se nos viene, ¿no? Y en ese sentido les felicito porque este programa tiene que educar, tiene que generar conciencia. Cuando hablábamos de indicadores, por eso me ratifico, el niño ya está con nosotros. Sí, justamente a eso iba. Ahorita las personas que nos están viendo seguramente se están remontando a las épocas las que han vivido el fenómeno del niño y están empezando a recordar, y lo que usted mencionaba, ¿no? La gente todavía no ha tomado conciencia de que ya estamos en presencia del fenómeno del niño. Yo recuerdo que se viene anunciando desde el verano, dicen, no, pero no va a llegar, no, pero dicen que va a venir, pero no viene, porque no saben los indicadores. Entonces, para que el público nos crea, doctor, coméntenos cuáles vendrían a ser los indicadores para estar seguros de que estamos en presencia de un fenómeno del niño. El indicador clave para hablar de fenómeno del niño es la temperatura superficial del mar. Ya. La temperatura superficial del mar en Huanchaco, hace 2 días, estuvo en 3,7 grados sobre lo normal. Para que tenga idea el público, un solo grado de diferencia ya es un problema. Ya. Se imaginan 3,7. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Vayan y observen a lo largo del litoral de Huanchaco, en la playa, varada la anchoveta. Claro. Un pez pequeño, ¿no es cierto?, que ya no soporta la temperatura, ¿no? Y al elevarse la temperatura, se eleva también la salinidad, porque hay mayor evaporación. Entonces los organismos, las especies no soportan temperaturas altas ni soportan salinidades altas. Claro, aquellas que no pueden adaptarse mueren. Mueren y terminan varadas, como ya lo hemos visto en Huanchaco. Otro indicador, esos son los indicadores biológicos, como por ejemplo en Salaberry están capturando como nunca cantidades grandes de langosta. Sí, y lo nosotros, cual se está vendiendo en Trujillo como si fuese un molusco típico de nuestro... Un crustáceo, ¿no? Típico de nuestra ciudad, lo cual no es, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo en el norte, en Piura, pero no acá en Trujillo. Exacto, o sea, por ejemplo, hay un segmento de la población que no estamos acostumbrados a consumir langosta. No, claro que no. Muy pocos pueden darse ese lujo en ciertos lugares, ¿no? En ciertos restaurantes, pero no es una comida diaria. Ahora lo tenemos en los mercados como si fuera cualquier otro organismo. Lo venden por kilos. Por kilos, está costando hasta 15 soles, me dicen el kilo de langosta, y está todavía cómodo. Tenemos langosta, pero miren, no tenemos el hábito de consumir la langosta. No. Eso implica que no hemos aprendido. 2, hay unos peces que se llama, por ejemplo, el pez agujilla, o pez aguja también lo llaman, que está cayendo en cantidades, y son propios del norte, son de aguas cálidas, y sobre todo lo que más está abundando es la pota.
Sí. La pota, que es un molusco que mucho se utiliza pues en los ceviches, se utiliza pues en, ¿qué le digo? En el chicharrón de pota, etcétera, ¿no? Claro. Y aquí hay un tema grande, porque los pescadores lo capturan de ocasión, o sea, no tienen la embarcación, no tienen las redes adecuadas para capturar esto. Claro, o sea, ni siquiera hemos aprendido el hecho de poder aprovechar el fenómeno del niño, ¿no? Exacto. Ya no hemos aprendido definitivamente la parte de prevenir, la parte de estar preparados ante la llegada, pero tampoco el hecho de sacarle un provecho, un beneficio a que viene más consumo, tal vez vienen unas especies que podemos vender y hacer negocio para muchas personas que viven pues de esto, ¿no? Ya que como usted lo menciona, muchos pescadores pueden dejar de vender anchoveta, de capturarlas, se retrasa la venta, hay una disminución económica, pero podrían vender otras especies o capturar otras especies, pero no se hace porque no se ha preparado, no se tiene la indumentaria necesaria. Eso es muy lamentable, porque ya la población tiene que entender de que Trujillo cambió desde el punto de vista climatológico, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Urbanístico, sino también del clima. Ya no tenemos las estaciones marcadas. No, eso es definitivamente. Creo que este año no hemos tenido siquiera un mes de invierno. Ni de invierno. No hemos llegado ni a un mes. Lo que quiere decir que nosotros ahora tenemos que hablar ni siquiera ya de fenómeno del Niño. Yo vengo planteando de lo que tenemos que hablar es del cambio climático. Porque el mismo niño como fenómeno ya no tiene las características de los niños anteriores. Sí, sino que como va cambiando pues el clima, también todo esto de la globalización que es terrible, también se va empeorando el fenómeno. Así es. Va siendo cada vez más grave. Doctor, ya para finalizar, porque el tiempo nos queda corto, yo quisiera hablar de estos temas, pero tal vez en un otro programa podemos hablar del cambio climático en específico, ¿no? Para ver cómo podemos colaborar. Ahora, para prevenir, me parece muy importante que usted recalque a las personas qué pueden hacer ellos para estar preparados ya en nuestras casas, en nuestras familias. En primer lugar, a las personas que están viviendo en las quebradas, San Ildefonso, la quebrada de León, en la altura del Río Seco, por favor, protejan su vida. No sean tercos, está en juego su vida. Miren lo que ha pasado en Chosica este año, no siquiera estoy hablando del 98, este año en Chosica. Sí, muchas personas que viven en esa Una zona. vez que viene, se carga el río, las lluvias son fuertes, hay huaicos y arrasa con todo. No respeta que mi casa es de material noble, no. Recomendarle a los vecinos que nos organicemos por cuadras, por manzanas, ¿no? Debemos activar nosotros, porque ya realmente yo ya no quiero hablar de las autoridades, ¿no? Porque no han jugado su rol que debería haber sido, ¿no? Ya deberíamos tener los techos limpios de desechos sólidos, no debemos tener basura en los techos. Deberíamos prevernos ya de agua segura. Debemos tener mínimo manejo de lo que significa las buenas prácticas ambientales, sobre todo de salud. El buen lavado de las manos, el aseado de los alimentos, todo, porque se nos viene una época que tenemos que ya pues tomar medidas nosotros mismos. Y también tenemos que hacer buen uso y decir a los jóvenes, sobre todo a los niños, que estamos con la moda del teléfono, del iPhone, del celular. En esos momentos de desastre, uno tiene que demostrar una cultura de saber manejar estos instrumentos. No estar llamando continuamente, sino enviando mensajes. Aprendamos de Chile. Siempre hay que aprender las cosas buenas. En Chile hace poco ha habido un desastre terrible, ¿no es cierto? Un temblor. Prácticamente han tenido casi nada de muertos. 12 muertos aproximadamente. Pero de acuerdo a la magnitud, era para que tengan miles de muertos. Como si hubiese sido en Perú, claro. Así es. Sido esa. Entonces, claro, da mucha pena, lástima que sean 12 muertos, así pero sea uno, comparándolo con Perú, con una magnitud de ese terremoto que había de 8 grados, más de 8 grados, imagínense, hubiese sido acá miles y miles de personas. Pero ya la gente aprendió. Desde la niñez ya le están diciendo cómo debe reaccionar, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si congestionamos las comunicaciones, al final nunca va a llegar la ayuda. Entonces, eso también sería interesante, que se vaya comunicando, se vaya formando para poder estar prevenidos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su visita y ya lo saben, algo que recalcar, lo que ha dicho el doctor.
sobre todo conciencia, ¿no? Actitud, y eso es lo que también tenemos que aprender de Chile. La gente no solamente muere por el mismo desastre, sino por la desesperación, por no saber reaccionar, y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? De estar con calma, tranquilidad y saber pues tomar las precauciones debidas ante cualquier situación que se nos presente en la naturaleza. Muchísimas gracias, doctor, por su visita, y esperamos tenerlo en otra oportunidad para tocar estos temas tan importantes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por prestar atención y por favor ya están informados, tomen sus precauciones, siempre es mejor prevenir antes que lamentar. Me voy a una pausa comercial y continuamos con más en Sentirse Bien.